Como ya lo había prometido anteriormente, en esta ocasión le voy a hacer una crítica a la primera temporada de The Old House, serie que junto a Amphibia forma parte de las nuevas caricaturas pilares de Disney. Como ya le dediqué un video a su serie hermana, ahora es el turno de esta serie, que ya terminó de estrenarse la primera temporada en su país de origen. Nunca está más recordarles que este video tendrá spoilers de esta temporada, así que si aún no lo has visto y te llama la atención echarle un vistazo, pues yo recomiendo que salgas del video y vayas a verla. Pero si ya la viste o no te importan los spoilers, pues quédate, porque esta es mi crítica a la primera temporada de The Old House, La Casa Búho. La serie inicia con nuestra protagonista Luz Noceda, que al ser rechazada en su entorno por su particular comportamiento, su madre le escribe en un campamento para que pueda hacer amigos. Sin embargo, por azares del destino, termina siguiendo a un búho que la lleva a un nuevo mundo conocido como las Islas Hirvientes, donde conoce a la poderosa y buscada bruja Eda y su fiel acompañante King. Luego de tener su primera alocada aventura, Eda y King terminan aceptando a Luz para que se quede a vivir con ellos. Todo esto debido a que la chica tiene el deseo de convertirse en una gran bruja como en las historias que ella es fanática, y ve que en ese mundo tiene la oportunidad de cumplir su sueño, así que prefiere quedarse en ese mundo en lugar de ir al campamento. El primer capítulo trata de todo esto, presentando a los personajes y el mundo donde se va a situar. Es cierto que pasan demasiadas cosas en este capítulo y hay tanta información acumulada que termina saturándolo, pero termina siendo un inicio bastante acertado si tomamos en cuenta lo que se promocionó de la serie, y presenta de buena forma sus personajes y su mundo. Ya los siguientes capítulos se sienten más naturales, con aventuras donde conocemos poco a poco a los personajes principales, y donde de igual manera nos presentan a los personajes que serán recurrentes en la historia, y también hechos que serán importantes más adelante. Esto hace que los capítulos sean bastante entretenidos de ver si ya simpatizaste un poco con los personajes, si te llamó la atención su historia, y si te gustó el humor que maneja. Aparte de eso, la serie aprovecha las localizaciones de su mundo teniendo aventuras en diferentes lugares de la isla, haciendo que cada capítulo no sea tan monótono en términos de su localización. Posteriormente, y ya casi finalizando la temporada, tendremos capítulos centrados en los personajes que sin duda termina siendo de los mejores, ya que aprovechan lo que previamente se nos presentó y trabaja sus respectivos conflictos de buena manera. Luz es una chica que por su comportamiento muy alocado es rechazada en su entorno, y es ahí donde consigue una especie de refugio en ese nuevo mundo donde llegó a parar. Eso es lo primero que toca la serie respecto al personaje, cómo ella, siendo un antisocial, consigue tener amigos en el nuevo entorno que la rodea, sin tener que cambiar su personalidad o algo parecido, en la cual por fin consigue entablar una amistad legítima con las personas que conoce, incluso con lo que parecía ser un enemigo. Y posteriormente vemos cómo ella se lleva muy bien con cada uno de ellos, siendo un aspecto que se maneja bien respecto a cómo te lo plantea la serie, y Luz consigue caer bien con su personalidad que es bastante agradable. Por otro lado, y el punto más fuerte del personaje, es cómo ella tiene que aprender de sus errores y superar los obstáculos para ser la bruja que tanto sueña. Esto es porque al ser una humana no tiene el potencial mágico que sí tienen los habitantes de ese mundo, por lo que tiene que ingeniársela a su manera para aprender los hechizos. Cosa que está muy bien, ya que vemos que el personaje comete muchos errores y tiene que ir superándose a medida que va aprendiendo. Un conflicto que tiene el personaje es en relación a su madre, donde tiene que mentirle constantemente para seguir en ese mundo, y cuando llega el momento de enfrentarse a la representación de su madre debido a esa mentira, vemos la parte más vulnerable del personaje y cómo tiene que sobrellevar eso con la ayuda de los nuevos amigos que conoció. Conflicto que está bastante bien. No tengo problema que ella sea la protagonista porque si continúa desarrollándose el personaje y posteriormente vemos un cambio significativo en ella, podré decir que terminó siendo una muy buena protagonista. Sin embargo, no quito la idea que luego dándole otra dirección desde el principio, se pudo hacer algo mucho mejor. No es que el personaje esté mal, al contrario, solo que con otra dirección pudo ser más interesante. Pero de igual manera, el manejo que se le dio a Luz en esta temporada está bastante bien. King es un personaje de soporte que en su mayoría funciona como alivio humorístico y con mucha razón, ya que el pequeñín divierte por las travesuras que hace en los capítulos, pero de ahí en fuera no tiene algo que sobresalga.
Claro, tiene sus momentos e incluso tiene un capítulo donde vemos hasta qué punto valora su amistad con Luz, pero por obvias razones, si hablamos de su personaje como tal, queda por debajo de los demás, y siendo de esos personajes que o amas u odias. La bruja Eda es sin duda el personaje que se lleva toda la serie. Su personalidad atrevida consigue llamar la atención desde los primeros minutos en pantalla por lo graciosamente descarada que llega a ser en momentos. Además que al tener hechos importantes que ocurrieron en su pasado le da mayor peso al personaje, como vendría siendo su maldición o su relación con su hermana, dos hechos que se tocan a lo largo de la temporada y que tienen su importancia en el personaje. Al tener el rol de mentora consigue crear un vínculo con Luz que toma fuerza en diferentes capítulos, por ejemplo cuando hace todo lo posible para inscribirla en Headside, cuando la lleva a entrenar para que aprenda un nuevo hechizo y cuando enfrenta a su hermana para rescatarla, este último siendo uno de los mejores momentos del personaje. Alright kid, listen to me. I'm going away and I don't know if I can bounce back this time. Watch over King, remember to feed Hootie. Please, no! And Luz, thank you for being in my life. Desde el primer capítulo se demostraba que Eda tiene un gran afecto por sus seres queridos, y este momento lo representa muy bien por el sacrificio que está dispuesta a aceptar. Por último, se da a entender que el personaje tiene o parece tener más hechos importantes de su pasado, y sería muy interesante que se explore más adelante en la historia, ya que Eda termina siendo un personaje que puede seguir aprovechándose para darle más sustancia a la historia. Ahora, respecto a los compañeros de Luz, tenemos a su amiga Willow, que se presenta como la bruja menos capaz de hacer magia, pero a la hora de la verdad tiene un buen potencial, esto claro, en un área diferente. Por un lado, cuando está junto a Luz y Gus vemos lo amistosa que llega a ser, teniendo una buena química con ellos, y por otro lado tenemos su paso de ser una marginada a ser aceptada por sus habilidades. Al ser considerada una casi bruja recibía burlas y quejas de sus compañeros, sobre todo de su antigua amiga Amity, pero al revelar sus verdaderas habilidades consiguen que la tomen más en cuenta. Su relación con Amity también es clave en el personaje, porque teniendo en cuenta que eran grandes amigas y luego tuvieron que romper, se deja en claro la relación tensa que hay entre ellas. Generalmente Willow tenía que soportar las burlas de Amity, y todo ese resentimiento que le guardó termina estallando con la Willow interior, donde se deja en claro el odio que le tenía por lo que le hizo sufrir. Love, sadness, fear. I used to be a being made of all emotions. But ever since you set Willow's mind on fire, all I can feel is anger. Pero al saber la verdad de su ruptura, ambas quedan en buenos términos, dando a entender que, a pesar de todo, Willow es muy comprensiva. Posteriormente termina siendo aceptada por la mayoría de sus compañeros, y este es de los mejores puntos del personaje, cuando pasa de ser la marginada del grupo a la chica aceptada por sus habilidades, cosa que le juega muy bien a Willow como personaje, y tengo que decirlo, su capítulo dedicado estuvo muy bueno, donde se abarca todo lo que conocimos del personaje hasta el momento. Gus es un personaje que funciona en grupo y bastante bien por su química con las chicas. Es gracioso cuando alaba demasiado la cultura humana y tiene su momento cuando asume la responsabilidad de su parte para evitar que Luz sea castigada por lo que él hizo. Pero fuera de eso, en solitario no tiene mucho que destacar por lo mismo que solo es un personaje que funciona en grupo. Más allá de eso no tiene algo que ofrecer y al igual que King cumple con ese papel que le fue asignado. Y por último, Amity. Cuando la conocemos se hace especial énfasis que es la alumna más capaz de la academia y se da el lujo de presumir sus habilidades cuando tiene la oportunidad. Todo esto debido a que quiere formar parte en el aquelarre del emperador en un futuro. Sin embargo, cuando el foco de atención alumbra hacia otra persona, tiende a dejarse llevar por su deseo de ser la mejor. A todo esto hay que sumarle la relación tensa que tuvo con Willow después de romper su amistad y las riñas que tuvo al comienzo con Luz. En ambos casos se ve que Amity tenía problemas con las chicas que al paso del tiempo pudieron entenderse mejor respectivamente. En el caso de Willow fue por órdenes de sus padres y al dejarse influenciar, supongo yo, por sus nuevas amigas, dio pie a que de vez en cuando se burle de ella. Pero cuando ya tuvo la oportunidad de contar la verdad y conocer a profundidad a su antigua amiga, ya le dio la razón para quedar en buenos términos. Ahora, en el caso de Luz es otro tema, porque ella misma deja en claro que tenía esas riñas porque Luz la metía en problemas. Sin embargo, cuando se presentó la oportunidad quedaron en buenos términos, incluso teniendo un vínculo en particular. Ya después de eso se hacen amigas. En estos casos se ve un cambio en Amity, pero únicamente en el círculo de amigos de Luz, porque de ahí en fuera sigue siendo la misma con los demás, cosa que por lo mismo de ser la alumna estrella se puede entender, y aun con todo sigue demostrando sus debilidades, como no poder invitar al baile a la persona que le gusta, siendo ese su mayor miedo, donde se deja en claro que sí, puede ser la mejor o lo que sea, pero tiene sus debilidades, cosa que está bien. Luego comienza a tener sentimientos por la persona que le gusta, cosa que es natural, solo que el personaje no tiene que estancarse en eso. Amity tiene potencial y más con el conflicto de sus padres o con su maestra, entonces estaría muy mal que desde ahora solo quede como el personaje que está enamorado. Ver cómo le dejaron a un lado en el final de temporada estuvo muy mal,
y eso no debe pasar en la siguiente temporada porque estarían desaprovechando un personaje que es mucho más que solo ser la que siente algo por su interés amoroso. Una de las cosas que más llama la atención de la producción de la serie es su apartado artístico, empezando con los diferentes diseños que tienen los personajes, y no hablo solo de los principales, sino también los de ambiente. Cada uno tiene una apariencia distintiva que acompaña muy bien la estética de las Islas Hirvientes, donde prácticamente hay de todo, y eso también va para los alumnos de Headside, donde cada uno se distingue por sus diseños. Otra cosa que también va de la mano son los escenarios, que plasma de la mejor manera el ambiente de todo el mundo, sumado al storyboard de los capítulos que llega a ser impresionante por su puesta en escena. La animación, en los momentos más importantes o donde más se requiere, es espectacular, dando un mayor plus a este apartado. La música acompaña muy bien las escenas, y si hablamos del tema de apertura o el de cierre, se hizo un trabajo bellísimo. Sin duda, puedo decir que el aspecto técnico general de la serie es excelente. Se ve el gran presupuesto que se le dio y los encargados hicieron un gran trabajo con ello. Ahora vamos con los temas que luego son los más debatidos. Primero con la animación. Tanto The Old House y Amphibia tienen buena animación, y eso que no les quede duda. Ambas usan la animación en momentos que lo requieren, y en el caso de The Old House lo hizo espectacular. Ahora, en momentos más tranquilos, evidentemente la animación es relajada, y eso está bien. En eso siempre debe consistir una producción animada. No se puede tachar una producción de mal animada solo por tener estos momentos relajados, porque simplemente no se debe abusar de la animación en momentos donde no lo requieren. Porque luego tendríamos a personajes moviéndose en cada momento y sería demasiado distrayente para el espectador, cosa que en términos de una producción está muy mal. Por eso puedo decir sin duda alguna que ambas producciones tienen buena animación, porque cumplen con los estándares de una buena producción animada. Ahora, si hablamos del diseño de los personajes es otro tema. Recuerden que no se puede confundir ambos apartados. Bien, yo entiendo que para este punto muchos ya están cansados que en las producciones más recientes usen el llamado color para los diseños de los personajes. Es comprensible porque llega el punto de ser tedioso ver cómo siguen reutilizando ese mismo estilo y se extraña cuando había mucha más variedad en tiempos pasados. Sin embargo, en mi forma de ver las cosas, pienso que esto es únicamente una etapa que más temprano que tarde va a terminar. No se debería condenar una serie como mala únicamente por este detalle, ya que hay aspectos mucho más importantes a tomar en cuenta, sobre todo si los otros apartados técnicos de la producción son excelentes, como en este caso. Pero igualmente entiendo a las personas que no tienen interés por ver una caricatura solo por este detalle, porque igualmente hay que tomar en cuenta que cada uno tiene su razón para ver una serie. En el caso de The Old House, al menos puedo decir que aún teniendo ese detalle, los demás aspectos técnicos de la producción lo compensan de la mejor manera. Quiero dejar algo en claro en este apartado, y es que lo siguiente que voy a decir será mi opinión personal al respecto, porque hacer el doblaje una rama de la actuación es un tema realmente complicado de abordar si no se tienen los conocimientos necesarios. Se tienen que tomar demasiadas cosas en cuenta y la verdad prefiero únicamente decir mi opinión, que en este caso estará apartado de la crítica. Ahora, el doblaje de La Casa Búho, en mi opinión, está bien. La voz de los personajes principales están bien, y de igual manera para los personajes recurrentes. Me gustó que los principales tengan voces que no fueron muy recurrentes en los doblajes pasados de Disney y le quedan bien a los personajes. El caso de Luz es uno que mientras más la escuchaba, más me acostumbraba a su voz, y por los capítulos que vi puedo decir que la actriz hizo un buen trabajo con su personaje, y eso igualmente va para los otros actores de reparto. De verdad no quiero tocar un punto de comparativa con el original porque ese fue un error que cometí cuando hablé de doblaje de Amphibia, y no quiero caer en lo mismo. Entiendo que para algunos es muy importante el idioma original, pero en este caso yo solo estoy abordando lo que escuché en el doblaje, y si les soy honesto, a mí me gustó. Eso sí, hay dos personajes en especial que quiero hablar con más detalle, y son Willow y Madomule. Willow es interpretada por Arelis González, siendo su segundo papel en una serie animada de Disney, y tengo que decir que hizo un muy buen trabajo, dándole un tono muy adorable al personaje que a mí me encantó. ¿Qué es un conjuro bajo la luna? Pasar la noche en la casa de alguien, contar historias, jugar juegos, y luego traes algo a la vida con magia lunar. Según los libros de conjuro que leí, decimos el encantamiento y hacemos una conexión con el muñeco. Luz, lo siento mucho. Tú querías regresar y yo solo quería presumir delante de Amity. La verdad es que ella y yo éramos amigas. Yo no tengo problemas con que hayan utilizado a la actriz luego de su papel como Anne en Amphibia, ya que en este caso es un personaje recurrente.
Al no tener el mismo papel y al ser un personaje completamente diferente, hace que esté muy bien su trabajo en esta serie, o al menos así lo veo yo. En el caso de Matomiol, interpretado por Demian Velasco, es... En mi club no tenemos reglas tontas. ¿Quién quiere que yo sea presidente? ¡Detente! ¡No te muevas, humana! Bueno, solo tengo una cosa para decir. ¡Pero yo no activé la alarma! ¡Fue Augustus! ¡Exijo justicia! Ok, entiendo que el personaje se escucha muy similar a Marco Díaz y eso le puede descuadrar a la persona que ya está acostumbrada a la voz de ese personaje. Pero yo no tengo ningún problema porque es un personaje que habla en un solo capítulo. Es recurrente, sí, pero únicamente interviene en ese capítulo. Ya un problema sería como en su papel de Spring en Amphibia. Que fuera de que le quede la voz o no, hay que decir que no estuvo bien que le dieran el mismo papel de coprotagonista luego de que hizo ese mismo papel en Star vs. La Fuerza del Mal. En cambio, en La Casa Búho hace un personaje que tiene un pequeño rol antagónico y estuvo bien. Además que le da un tono engreído propio del personaje que termina siendo diferente a su papel como el chico seguridad. Augustus, deberías mirar por dónde vas. Esta debe ser tu humana. Luce como cualquier brujita para mí. No puedo creer que hayan confiado en mí. Como si yo fuera a disculparme. ¡Ja! ¡No! ¡Quiero poder y dramatismo! Y ya obtuve uno de ellos. Entonces, ¿qué va a hacer ahora, señor presidente? Por eso puedo decir que el actor hizo un buen trabajo. Entonces, en mi opinión, La Casa Búho tiene un buen doblaje, que cumple bastante bien. No es algo tan destacable, pero aún así está bien. Y otros temas como las comparaciones con el idioma original o que están recurriendo mucho a Argentina para el doblaje de las series animadas de Disney, ya son temas muy aparte que no quiero profundizar en este video. Ahora, continuando con la crítica, seguiré con un tema que los más fanáticos de la serie seguramente ya quieren que hable, y es sobre la relación amorosa que se da a entender entre Luz y Amity. Cuando Luz y Amity se conocen tienen algunas riñas que luego de entenderse mejor terminan volviéndose amigas y protagonizando algunos momentos juntas cuando tienen oportunidad. Amity es la que se deja muy en claro que se siente algo por Luz, en cambio esta última no se ha dado a entender que sienta algo, pero tiempo nos falta. Lo poco que se ha visto de esta relación únicamente se puede tomar como indicios que sí va a ocurrir. En primer momento esto puede arruinar el hype para un futuro, pero si tomamos en cuenta que luego si se prolonga demasiado algo que sabemos que va a ocurrir, pues cuando llegue el momento termina dejando que desear. En cambio aquí ya de una vez te lo dejan claro y espero que si de verdad lo van a hacer, que sea lo más pronto posible. Y eso no estaría mal al final de cuentas, ya que el desarrollo de una pareja se puede hacer sin problemas cuando ya se haya concretado. Eso sí, si alargan innecesariamente la declaración y meten un drama amoroso con otro personaje, les aseguro que eso será un completo desastre. Conforme avance la serie ya veremos cómo manejan esta relación, tanto para bien o para mal, pero por los momentos, con solo esos indicios no se puede determinar nada. Y eso es algo que tengo que dejar en claro. Te puede o no gustar la pareja, y eso está bien ya que cada uno tiene sus razones para que algo le guste o no. Sin embargo, eso no va a determinar si esta relación está bien o está mal. Únicamente se va a determinar cuando se concrete y se desarrolle conforme avance la historia. Si se maneja bien complementando de buena forma el desarrollo de los personajes y siendo un agregado bastante bueno a la historia, pues habrá que decir que se hizo bien. Por otro lado, si se maneja mal entorpeciendo la historia principal y provocando una decadencia en ambos personajes, pues habrá que decir que se hizo mal. Eso que quede claro, únicamente podremos determinar eso cuando se concrete la relación y avance junto a la serie. Por lo tanto, no es acertado decir que la serie es excelente o una basofia solo por una relación que ni siquiera se ha concretado. Y aclaro lo siguiente, no estoy atacando o defendiendo esta relación, solo digo que si hay que decir algo respecto a la misma, pues hay que esperar a que como mínimo se concrete algo, ya que por los momentos y solamente tomando esos indicios que se dan, realmente no hay mucho que comentar, solo expresar nuestras opiniones si nos gusta o no y hasta ahí. Si me preguntan a mí, tengo que decir que por lo mismo que no me llama la atención las relaciones en general de esta serie, simplemente me da igual esta relación. No es que tenga un problema por lo que es, en absoluto. Simplemente no me llama la atención. Espero que lo entiendan, que respeten mi punto de vista y que no se hagan ideas equivocadas al respecto.
Si hablo del final de temporada no puedo olvidar mencionar el capítulo que prepara sus bases, donde se ve que Eda empeora el estado de su maldición y Luz se da cuenta, por lo que decide buscar en el castillo del emperador Velos una reliquia que consiga curar el estado de su maestra. Junto a sus amigos lo intentan, pero Lilith, la hermana de Eda, los descubre y captura a Luz, provocando que la misma Eda vaya a rescatarla y pelee por ella. En este mismo capítulo vemos en su máximo esplendor el fuerte vínculo que tienen Luz y Eda, protagonizando uno de los mejores momentos de la serie hasta ahora y terminando el capítulo increíblemente. Sin embargo, el siguiente capítulo y final de temporada como tal deja con sentimientos encontrados. Entiendo que de cualquier manera era muy difícil continuar lo que dejó el capítulo anterior, tanto para cerrarlo aquí o para abrirlo en otra temporada, pero el capítulo se siente en momentos que va contra el tiempo cuando, irónicamente, tiene el tiempo suficiente para cerrar la temporada, empezando con que Luz la tiene muy fácil a la hora de entrar, pelear contra los guardias y salir del castillo con Eda. Únicamente tiene complicaciones contra el emperador, pero por lo demás, es hasta ridículo que domine tan fácil a los altos mandos del castillo. Si un humano aprendiz pudo, ¿quién le va a tener miedo a estos tipos? Desaprovecharon a los personajes de apoyo, únicamente tuvieron un momento con la multitud que lo omites y no cambia nada de lo que está pasando en el castillo. Lo de Lilith, qué decir, en un capítulo la tenemos como alguien aprovechada que busca cualquier oportunidad para salirse con la suya, para que en el siguiente es de, oh, me mintieron, me uno a los buenos, ¡terrible! Pero, ya quitando los problemas que tiene este final de temporada, vuelve a estar muy bien el momento que protagonizan Luz y Eda. El combate de Luz contra Velos estuvo muy bueno, donde vemos que sí, el emperador es poderoso, pero también es vulnerable, y que, por suerte, su plan no es conquistar la Tierra. Por lo menos es un avance con este tipo de villanos. Y también estuvo bien que al final de todo haya habido consecuencias, tanto la puerta a la Tierra destruida y que Eda ya no tenga su poder mágico. Estos puntos buenos hacen que el final de temporada no termine siendo un desastre. Sin embargo, teniendo en cuenta lo que dejó su capítulo anterior, sí queda de ver. Solo quedando la esperanza con el último vistazo que da a entender que se vienen cosas más interesantes a futuro. Voy a empezar con el punto menos grave, que trata de las ambigüedades, o sea, hechos que pueden tener diferentes interpretaciones, como por ejemplo que Luz pueda mensajearle a su madre estando en dos mundos diferentes. No sé cómo funciona eso de las coberturas en ambos mundos y la serie tampoco te lo deja en claro, es algo que está presente y que nunca se explica, pero no es tan grave porque aún así es una ambigüedad, o sea, cada uno puede sacar sus conclusiones y una será la correcta. Solo lo pongo aquí porque elementos como ese pueden estar presentes a lo largo de la serie, pero igual no molestaría que lo explicara de alguna manera. Lo siguiente solo depende de cómo se vea. Aquí sabemos que The Old House, desde que se anunció, ha tenido comparativas con el anime de Little Witch Academia, y más cuando ya conocimos a los personajes. Ok, el punto de comparativa por ciertos aspectos puede existir, y en mi caso yo solo lo hago de broma, diciendo que la creadora se le ocurrió la idea de la serie después de haberse echado una maratón de Little Witch Academia. Pero como ya dije, es solamente de broma. Si uno ve ambas series nota que tiene sus diferencias y de igual manera puede haber elementos un poco similares. Solo que, teniendo de precedente la popularidad de ese anime, esos elementos debían haber tenido otra dirección, porque así evita comparaciones que hasta los puntos más extremos llegan a las acusaciones de plagio. Solo lo dejo así. Con otra dirección a esos elementos se podía evitar las comparaciones más fuertes con ese anime. Ahora sí van los puntos más graves. Respecto a los villanos. Dejando a un lado al emperador Velos, que solo se mostró al final, dejando en claro que tiene otros planes fuera de lo habitual, y los antagonistas episódicos, ya que ellos cumplen con ese pequeño papel en capítulos, los otros villanos importantes, que son del grupo del emperador, son un completo desastre. Y no te lo puedes tomar en serio cuando en teoría, por sus rangos, deberías hacerlo. Ward y Kikimora te los presentan como unos personajes sombríos y que tienen el poder para estar en sus rangos, pero uno es vencido por un grupo de marginados y la otra es amenazada fácilmente por un humano aprendiz. O sea, ¿qué despropósito es este? Lilith es todo un caso. Tengo que decir que como potencial antagonista de la serie tenía todo para ser una gran villana, incluso con solo tener ese vínculo familiar con Eda ya da el material suficiente para hacer algo grande con este personaje. Es más, en un momento se hizo cuando aprovechó el vínculo de Luz y Eda. Pero si realmente nos basamos en su desempeño como antagonista, Lilith dejó mucho que desear. En su mayoría era ridiculizada, de varias maneras por cierto, y si había un conflicto con su hermana se termina resolviendo porque, oh, me engañaron, ¿me perdonas hermana?
que ella fuera la que le dio la maldición a Eda, pudo haberse trabajado mucho mejor con otra dirección. El potencial estaba ahí, pero prefirieron trabajar con algo muy pobre y que en términos generales no se recordará mucho su papel como antagonista, salvo por un solo momento. También hay un problema que es bastante grave porque la misma serie presenta problemáticas importantes o con cierta trascendencia y terminan resolviéndose fácilmente. Tenemos el caso de Luz cuando le dan la oportunidad de estudiar todas las clases de magia. El grave problema con esto es porque de antemano la serie menciona que solo se puede estudiar una sola clase de magia, y el que haga lo contrario, así como Eda, va a ir contra la ley. ¿Cuál es el problema con esto? Pues que el director a la primera de cambio acepta que los alumnos estudien más clases de magia, cuando por nada del mundo debería ser así, porque eso va contra la ley del emperador. El método que utilizan para curar la maldición de Eda también entra en este mismo punto, porque es algo que casualmente en ese mismo capítulo te lo presentan y ya finalizando lo usan. Resolver esos eventos a la primera de cambio lo único que hace es quitarle su importancia y lo deja como algo fácil de resolver, cuando en realidad no debería ser así, por la misma gravedad de esos eventos. Aún tengo problemas con que esta serie sea otro Isekai, simplifiquémoslo así. Teniendo el gran potencial de su mundo donde podría haberse explotado con un protagonista que es procedente de la isla de Hirvientes, recurrieron a la historia de el personaje que es de otro mundo y luego termina ahí. No nos vayamos muy lejos con las comparaciones, no tengo idea qué se pretenda con esto, pero en lo que a mí respecta, cada serie debe tener su propia identidad, incluso en lo más mínimo. Y por eso, esta serie no debería partir de lo mismo. Y no puedo dejar de mencionar los problemas que tiene el inicio y final de temporada. Ok, con el inicio lo entiendo porque empezar una historia nunca es fácil, y menos si tiene que presentar varias cosas a la vez. Pero un final de temporada no tiene perdón, porque es ahí donde se pone en práctica todo lo que se ha ido desarrollando a lo largo de la propia temporada. Y si se hizo bien a lo largo de los capítulos, no se puede tropezar de esta forma ya al final. En conclusión, puedo decir que la serie está bastante bien. Tiene buenos personajes, capítulos bien llevados y otros muy buenos, un excelente apartado técnico, un buen doblaje dentro de todo, y sí, tiene sus problemas, uno más graves que otros, contando el inicio y final de temporada, pero deja las bases para que la siguiente temporada sea algo mucho mejor. Ahora, con ambas series estrenadas, solo nos queda esperar qué tal se desarrollan a lo largo de sus respectivas temporadas. Amphibia ya lo está haciendo con su segunda temporada, y habrá que ver qué tal le va a The Old House. Posiblemente, al tener las bases ya presentadas, se puede esperar algo que supere en mayor medida lo visto hasta el momento.